Buen día, don Gary. Un gusto tenerlo acá en La Razón Radio en este viernes 24 de diciembre. Mónica Arrien y Marco Ibáñez los saludamos desde los estudios de La Razón. Muy buenos días, Mónica. Buenos días, Marco. La paz de Dios con todos ustedes y además un gran saludo a la audiencia de este programa. Igualmente, don Gary. Estamos cerrando el 2021. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior seguramente ha realizado una evaluación. Puntualmente, don Gary, lo positivo de esta gestión y lo negativo a su buen criterio. Bueno, hemos efectivamente realizado una evaluación en la víspera. Nuestro presidente, el ingeniero Demetrio Soruco Genique, empezaba diciendo que la buena noticia es que el país se está recuperando, la economía está creciendo. Eso desde el punto de vista positivo, hay recuperación de los empleos, hay sectores que han vuelto a una dinámica y otros que han continuado una dinámica. Esto también hablaba de lección aprendida, cuando sectores como el agropecuario, agroindustrial, el forestal y maderero no dejaron de crecer a lo largo del 2021, no dejaron de crecer durante la pandemia en 2020 y comparado esto con una gestión normal como era la del 2019. Eso por el lado positivo. Por el lado de las preocupaciones es de que este crecimiento de la economía no es suficiente. Hemos perdido demasiados empleos, hay sectores que hasta el día de hoy no se recuperan, solo por nombrar uno, el turismo, y claramente tiene que ver esto con la situación de la crisis sanitaria. Y este crecimiento que decimos es insuficiente afecta también al empleo. El último dato que teníamos al mes de septiembre es que habían 282,000 personas desocupadas en Bolivia, además que consecuencia de los procesos cuarentenarios, la pandemia del pasado año, el empleo se ha precarizado. Mucha gente ha salido del sector formal para ir al sector informal sin ningún tipo de seguridad laboral, de prestaciones sociales, etcétera, y también hemos perdido miles de empresas. Ahora, la mayor preocupación que manifestaba nuestro presidente el día de ayer es que si por una parte estamos creciendo, pero crecemos poco, y por otra parte tenemos la imperiosa necesidad de acelerar esto y tenemos las condiciones para hacerlo, la preocupación tiene que ver con el hecho de que por qué no podemos, sector público y sector privado, aunar esfuerzos para crecer. Él mencionaba una tasa del 7% o más, que es lo que necesitamos para recuperar el tiempo perdido, para disminuir la pobreza que se ha incrementado en el país, y la respuesta tiene que ver con el hecho de que necesitamos voluntad no solo en el sector empresarial. Cuando digo empresarial hablo de la libre iniciativa a nivel de micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, sino también que esa voluntad tiene que darse con los tomadores de decisión, con los hacedores de las políticas públicas. Don Gary, la evaluación que hace el IPSE es preocupante si lo contrastamos con también las evaluaciones del gobierno, porque el gobierno habla que se han aplicado medidas, hay crecimiento, las reservas están estables, el país es sujeto de endeudarse más. Es una situación preocupante. ¿Qué hacer frente a este panorama? ¿Qué nos espera para el 2022 si todavía el crecimiento es insuficiente? Marquito, nosotros no negamos que el país ha crecido. Nosotros no tenemos una visión distinta que la que tiene el gobierno, en el sentido de que el país evidentemente está avanzando. De hecho, hemos crecido 9,4% en el primer semestre, pero si comparamos ese crecimiento con la caída del PIB en el primer semestre del pasado año, 13%, entonces no estamos recuperando con la velocidad que es necesario hacerlo. Por otra parte, el pronóstico para este año, pronóstico de cierre, el Banco Mundial es el más optimista, dice que vamos a crecer 5,5%. Así es. Así creciéramos el 5,5% este año, comparado al tamaño de la economía que teníamos en el 2019, el último año de la normalidad, todavía estaríamos 4 puntos porcentuales por debajo. Y cuando hablamos de estos números, Marcos, detrás de ello hay personas. Si el país crece mucho, con toda seguridad que esas personas van a tener
mejores remuneraciones, van a tener seguridad, estabilidad laboral, etcétera. Pero cuando esto no ocurre, cuando, como el mismo Banco Mundial dice, si este año crecemos 5,5% y el próximo año crecemos 3,5%, recién al final del 2022 tendríamos el mismo tamaño de economía en términos de volumen de producción de bienes y servicios que el que teníamos en 2019, con una complicación que cada año cerca de 150,000 jóvenes se incorporan a la masa laboral. Entonces, esa es una preocupación genuina, reitero, no es confrontacional, al contrario, es propositiva en el sentido de que estamos avanzando en la dirección correcta, sí, pero hay cosas que deberíamos hacer juntos, deberíamos conjugar nuestras ideas, deberíamos plantearnos metas y objetivos hacia adelante. Por ejemplo, cuando me pregunta sobre el 2022, el gobierno se ha planteado crecer al 5,1%, pero nosotros decimos que este país tranquilamente, sin mucho esfuerzo, podría crecer al 7% o más. Y alguien dirá, eso es mentira, no es posible, etcétera. Bueno, si revisamos la estadística oficial, entre los años 50 y los años 70, Bolivia creció 5 veces por encima del 7%. En los años 70, 2 veces crecimos casi 8%. Y en aquel entonces no teníamos la población que tenemos hoy día, la incrementada clase media con mayor poder adquisitivo con la que contamos hoy día, no teníamos los mercados externos abiertos, acuerdos comerciales, etcétera, no teníamos el tamaño de base productiva como que contamos hoy día. Entonces, tenemos todas las condiciones para crecer no solamente a ese 7% o casi 8% de años anteriores, sino más. Y eso solamente se hace con más inversión. El gobierno está empeñado en invertir bastantes recursos, 5,000 millones de dólares en inversión pública el próximo año, pero nosotros creemos que si se dan las condiciones de seguridad jurídica, seguridad de mercado y la seguridad de que las políticas públicas van a ser concurrentes con las necesidades sectoriales, este país puede crecer, reitero, al 7% más de forma sostenida en el tiempo. Don Gary, hace unas semanas, La Razón, a través del suplemento El Financiero, conversó con el ministro Marcelo Montenegro, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, y él resumía la gestión 2021 como una gestión de la reactivación, porque los motores de la economía estaban paralizados, funcionaban muy poco tras la crisis generada por el COVID-19 y todo ello. Y habla de que el 2022 recién se va a hacer una reconstrucción, una construcción de la economía. Usted mencionaba que es necesario apuntalar el tema de la inversión, impulsar alianzas público-privadas, pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto si no hay voluntad, no hay acercamientos o están todavía en ese proceso desde el sector privado? Bueno, coincide una vez más con la lectura del ministro de Economía y Finanzas Públicas, a quien le mando un saludo por este medio, de que el país efectivamente está en un proceso de crecimiento, eso es innegable. Es más, nuestra expectativa es de que el crecimiento este año incluso pudiera estar por encima del 5,5% que dice el Banco Mundial, pero eso todavía es insuficiente. Este es el año del inicio de la reactivación y ojalá que el año que viene sea el año del despegue económico. Reitero, tenemos absolutamente todas las condiciones para hacerlo y la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Exacto. Hablando, sentándonos en una mesa donde el sector empresarial dé a conocer cuáles son sus intenciones de inversión, de producción para el mercado interno, sustitución de importaciones, desarrollo de mayores exportaciones, y el gobierno escuche también cuáles son las necesidades para hacerlo. Le voy a decir algo, Marco. En muchos casos, el sector empresarial no pide dádivas. El sector empresarial lo único que pide son condiciones para hacerlo. Y la base para que esto ocurra es el diálogo. Es el diálogo sereno, es el diálogo propositivo, proactivo. Y le voy a poner un buen ejemplo. Este año, el nivel de exportación de carne ha llegado a superar los 90 millones de dólares. Ese es el dato que tenemos hasta el mes de octubre. ¿Ok? Un producto. En el año 2005, Bolivia exportaba apenas
2 millones de dólares. ¿Cómo es que crecimos tan rápido y tanto? ¿Y cómo es que queremos crecer? Porque en el pasado inmediato, con la anterior administración gubernamental, se eliminó la aftosa en el sector ganadero, de bovino. El gobierno hizo lo suyo en la parte de sanidad, en la parte de apertura de mercados. El sector ganadero invirtió en pastizales, invirtió en potreros, ampliar el acto ganadero, construyó cadenas de frío, frigoríficos, y juntos, Marco, juntos, en muy poco tiempo, hemos logrado este hito que ahora empieza a brillar con luz propia. Un solo producto, en tan poco tiempo, le está reportando al país casi 100 millones de dólares. Entonces, esto lo deberíamos multiplicar por 10, 20, 50 veces. No es un sueño, se lo puede hacer. Hay otros países que lo han realizado, pero ensamblando, reitero, esta voluntad del sector privado con la del sector público. Y al final del día, más allá de hablar de los números de la exportación, el rostro social de las exportaciones son los empleos. Te voy a decir algo, Marco. Hasta el mes de octubre, este es un dato oficial, el comercio exterior boliviano ha registrado 1.584 millones de dólares de superávit. No solamente por los altos precios, sino también porque ha habido un esfuerzo productivo. Ha habido un incremento del quantum, del volumen de producción, y en sectores que pueden reaccionar muy rápido. Y de hecho lo han estado haciendo el sector agropecuario agroindustrial y el sector forestal maderero. Esa debería ser la base para que el gobierno replique aquella experiencia de un trabajo conjunto, un trabajo sinérgico público-privado para activar otros sectores y crecer más. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si este año no hubiéramos tenido estos 1.584 millones de dólares de excedente entre lo que exportamos y lo que importamos? ¿Cómo estaría el país? El presidente IPSE decía, la estabilidad económica, la estabilidad monetaria futura va a depender del comercio exterior. Entonces, concatenando con lo que decía el ministro Montenegro, ¿no? Coincidimos en el diagnóstico, pero ahora en lo que tenemos que coincidir es en qué hacer desde el sector público y desde el sector privado para que este país pueda crecer mucho más. Y eso no se puede hacer sin un diálogo fluido, sin una alianza público-privada, a la cual deberíamos incluso sumar al sector laboral para evitar estridencias, para evitar confrontaciones y avanzar juntos, Marco. Al final del día, en esta época de desarme espiritual, hay que decirlo, todos somos pues bolivianos, todos tenemos hijos, todos tenemos aspiraciones hacia el futuro, y los gobernantes de hoy día van a dejar de ser gobernantes el día de mañana. Eso también se debería tomar en cuenta, ¿no? Que los ciudadanos votamos para que los gobernantes ejecuten políticas en función de qué, de atender las necesidades de la población, ¿ah? Y hay que actuar en consecuencia, hay que escuchar, hay que gobernar escuchando al pueblo, como se dice. Exacto, y ese balance comercial positivo, ese superávit, se ha dado pese a factores que afectan a la industria, a los empresarios. Habló del contrabando, la informalidad y lo que usted menciona, la seguridad jurídica. ¿Estos factores pueden ser determinantes para ese despegue de la economía para el 2022, a su criterio? Bueno, y se ha propuesto ayer en el informe de gestión 4 políticas para que este país pueda crecer al 7% más. Una primera política que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora en el comercio exterior y tiene relación con que el gobierno ejerce una política de promoción selectiva de exportaciones. Decimos selectiva para enfocar esfuerzos en pocos sectores de rápida reacción, que decía nuestro presidente, el ingeniero Soruco ayer, 4 medidas de bajo costo y de alto impacto. No le van a costar al Estado, no le van a costar al gobierno. Simple y llanamente tiene que dar las condiciones. Entonces, ¿cuáles son esas políticas? Promoción selectiva de exportaciones en aquellos sectores de rapidísima reacción. Usted invierte en el agro y tiene el resultado a 6 meses vista. Y le voy a dar un dato. Usted necesita $1 millón para generar un solo empleo en el sector de hidrocarburos, pero en el sector agropecuario, con $10,000 genera un empleo. Eso quiere decir que el mismo esfuerzo del $1 millón le da 100 fuentes de empleo más en el sector agropecuario agroindustrial que en un sector extractivo y no renovable como el de hidrocarburos. Entonces,
el foco debería estar en el sector agropecuario, agroindustrial, forestal, maderero, con un impacto increíblemente alto, sobre todo en términos de empleo. La segunda política de sustitución competitiva de importaciones. Aplaudimos que el ministro de Economía y Finanzas Públicas haya sido quien motorice, quien ayude a que haya un acuerdo con la agroindustria sucroalcoholera para que Yacimientos compre al año 160 millones de litros de bioetanol para mezclarse con la gasolina y con eso ahorrar más de 100 millones de dólares de gasolina que estamos importando. Entonces, esto mismo se tiene que hacer en otros sectores, por ejemplo, en el caso del biodiesel. El gobierno ha dicho que va a producir biodiesel, pero lo va a hacer de aquí a 3 años. Estábamos pensando en el 2024, pero cada año en diésel estamos gastando 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué no dar incentivos para que los agricultores emprendan ciertos cultivos de materias primas no comestibles, por ejemplo, en el caso de las oleaginosas, y el sector privado sea el que asuma el riesgo de invertir? Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Yacimientos tienen que garantizar un precio, un contrato de largo plazo y con ello ayudar a la inversión. Y eso se puede hacer en otros sectores. Tercera política, una política de combate frontal al contrabando. Los contrabandistas se están riendo, pero en algunos casos se están portando agresivos con nuestra aduana. Han agredido a la institucionalidad, han afrentado a las normas, han incendiado depósitos aduaneros, han atacado a nuestros efectivos del ejército, a la policía. Bueno, si la sociedad civil no se involucra en esto y no entiende que el contrabando es un delito, no vamos a avanzar y vamos a seguir perdiendo recursos de recaudación, empleos, espacios para nuestros comerciantes, importadores y productores legales. Entonces, combatir el contrabando, pero con la sociedad civil, es la tercera política. Y la cuarta es la revalorización del producto nacional. Marco, en otros países los estados promueven el consumo de bienes nacionales. Lo puede hacer el propio estado, no solamente para efecto de sustitución de importaciones, sino también para el incremento del consumo, por ejemplo, en el caso de los lácteos. Yo me pregunto por qué el ejército, por qué la policía no pueden tener un subsidio de Estado para que consuman productos lácteos o productos derivados de la soya. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero eso se tiene que conversar serenamente y propositivamente en una mesa de diálogo, sector público, sector privado. Don Gary, aparte del sector cárnico, ¿qué otros rubros se pueden explotar en el país económicamente? Como usted decía, con la alianza público-privada. Mire, hay un adagio en el comercio internacional que dice que nada está escrito en piedra. Eso quiere decir que absolutamente todo lo que podamos producir, si es de buena calidad, si tiene un precio económico, si tiene oportunidad para llegar al mercado, eso se llama competitividad, lo podemos exportar, lo podemos producir más allá de nuestras necesidades y lo podemos exportar. Cuando hablamos de promoción selectiva de exportaciones, Mónica, esto es por la urgencia que tenemos de incrementar nuestras reservas internacionales, porque nadie quiere tener el día de mañana un movimiento de tipo de cambio que ocasione inflación y afecte a la economía de los ciudadanos. Entonces, a cortísimo plazo, el foco tiene que estar en el sector de alimentos. Fíjese que creo que Marco decía en relación a lo que el ministro había manifestado, que el año 2020, por supuesto, la economía se paró el mundo. Se dejó de hacer turismo, el sector de la construcción también estuvo parado, los transportes, en fin, minería, hidrocarburos, todo se paró. El comercio exterior el año pasado tuvo una caída de 1.900 millones de dólares en exportaciones y 2.600 millones de dólares en importaciones. Esa fue la magnitud de la debacle económica que afectó al país y por eso el PIB cayó 8,8% en la gestión 2020. Ahora, durante ese momento tan crítico, solo 3 sectores crecieron en el país. Uno, cabalmente, servicios de la administración pública, porque el gobierno tenía que seguir funcionando y tenía que seguir atendiendo las urgencias de la crisis sanitaria. El segundo sector que creció es de comunicaciones. Por supuesto, teletrabajo, educación a través de internet, mayor comunicación a través de WhatsApp, qué sé yo, uso de las redes, porque estábamos confinados. Pero el
tercer sector que creció en plena pandemia, pese a todas las dificultades, las restricciones, etcétera, fue el sector agropecuario, el sector agroindustrial. No nos faltó alimento en nuestra mesa el año pasado. Y fíjese que a pesar de todo aquello, voy a reiterar el caso de la carne, el año pasado vendimos 16,000 toneladas de carne al mundo después de estar abastecidos nosotros y generamos $70 millones, ojo, en un solo producto. Tenemos muchos alimentos que exportar. El altiplano tiene la quinoa, ¿por qué no pensar en el tarwi, en la cañagua, en los superalimentos andinos? ¿Por qué no replicar esto que está pasando acá en Santa Cruz con la soya, con el girasol, con el frijol, con los productos lácteos, el azúcar, en fin, y hacer lo mismo en otras regiones del país? Tenemos nosotros las vocaciones productivas. Uno, cuando está en una situación como la nuestra, por ejemplo, no deja de soñar. Tenemos más de 1 millón de kilómetros cuadrados, Mónica. Tenemos todos los pisos ecológicos. Tenemos altiplano, valles, tenemos llanos, tenemos agua dulce, tierras fértiles, tenemos bosques, la segunda mayor biodiversidad del mundo, minerales, tenemos hidrocarburos, lo tenemos todo. ¿Qué nos falta entonces para ser un país? Somos un país rico, pero empobrecido. ¿Qué nos falta entonces para ser un país desarrollado? Hay alguien que dijo una vez, no hay países subdesarrollados, hay países mal administrados. Tenemos que aprender a gestionar nuestros recursos. Es igual que una persona puede tener una gran extensión de tierra, pero si no la trabaja, va a tener la tierra, pero probablemente viva en pobreza. Si una persona no se educa, no va a tener, de repente tiene dones para activarlos, pero no los va a poder desarrollar. Entonces lo mismo pasa a nivel de un país. Ahora, los sectores, sector maderero, el sector de la industria liviana, en fin, no voy a entrar en los sectores más complejos, ¿no? Para hablar de la siderurgia, la metalurgia o también del sector de servicios. El futuro de Bolivia va a tener que ver con el sector de servicios, pero en lo inmediato son estos sectores que tienen que ver con que el mundo se tiene que alimentar, que el mundo tiene que reconstruirse, y para eso reiteraré una vez más, sector agropecuario, industrial, forestal, maderero. Perfecto, don Gary. Muchísimas gracias por esta entrevista, le agradecemos por este contacto, le enviamos un caluroso saludo, un abrazo en esta noche buena, felices fiestas. Muchísimas gracias, Mónica, gracias, Marco, por la entrevista. Un gran abrazo y un mensaje de esperanza para el país. Juntos lo podemos hacer y lo debemos hacer, pensando sobre todo en las futuras generaciones. Un gran abrazo, bendiciones para todos. Bendiciones. Feliz Nochebuena. Gracias, don Hasta luego. Gary.